Bueno, buenas tardes. Quiero en esta oportunidad desarrollar con ustedes el ejercicio 13.3 DAGNA Modas SRL de la Guía de Trabajos Prácticos de la materia Sistemas Contables de la Facultad de Ciencias Económicas UNE. Este ejercicio nos propone que nosotros podamos identificar y clasificar las políticas contables referidas específicamente al subsistema de activo fijo. ¿Bien? En la tarea solicitada nos piden completar el cuadro con la información solicitada. Para eso nos dan los datos de la entidad. DAGNA Modas SRL tiene su domicilio legal en la ciudad de Resistencia. Se trata de una pyme dedicada a la fabricación y venta mayorista, minorista de prendas de vestir para dama. ¿Bien? Nos da alguna serie de datos y según estos enunciados nos solicitan que nosotros de estas políticas contables que se encuentran enunciadas acá podamos clasificarlas en políticas contables generales, particulares e identificar el elemento del SIC al que hace referencia. Para eso vamos primero a recordar puntualmente qué eran las políticas contables. Estas son pautas definidas por cada empresa a los fines de su propio funcionamiento de control interno y que normalmente están volcadas a los manuales de procedimientos contables. Son elaboradas según las características, la actividad y los informes que necesite la entidad, ¿sí? Y de alguna manera con ella no se deja librada a elección las alternativas en los distintos niveles administrativos del ente. Son emitidas por la dirección o la comisión fiscalizadora. ¿Bien? Dentro de las políticas contables debemos diferenciar lo que son las políticas contables de los procedimientos contables. Las políticas contables son, como mencionábamos recién, los principios, métodos, convenciones y reglas y procedimientos adoptados por la empresa para la preparación y presentación de los estados contables e informes. En cuanto a los procedimientos contables, son todos aquellos procesos, secuencias, pasos e instructivos que se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en los libros de contabilidad. Es decir, el cómo hay que hacer, ¿sí? Las políticas contables nos van a decir qué es lo que hay que hacer y los procedimientos contables nos van a decir cómo hay que hacerlo. ¿Bien? Las políticas contables nosotros las podemos clasificar en políticas contables operativas y políticas operativas o políticas contables ya sean generales, ¿sí? O políticas contables particulares, ¿sí? Las operativas hacen a la función sin tocar ningún elemento del SIC. Esto es muy importante que sepan diferenciar, ¿sí? No, las operativas específicamente no tocan ninguno de los elementos del SIC, ¿sí? Dentro de las políticas contables las diferenciamos porque toca alguno de los elementos del sistema de información contable. Los criterios y procedimientos utilizados en todo proceso contable hasta culminar la confección de sus estados. ¿Bien? Decíamos de que dentro de estas políticas contables podíamos clasificarlas en las generales y en las particulares. ¿Cuáles son las generales? Son aquellas que versan sobre los elementos que son comunes al sistema de información contable, que en general afecta a más de un subsistema o bien no puede identificarse con un subsistema específico, ¿sí? En particular. En cambio, las políticas contables particulares, las mismas atañen a un subsistema específico, ¿sí? A un subsistema contable en particular. Versan sobre un determinado aspecto o un elemento de un subsistema, ¿sí? Entonces acá podemos diferenciar entre las políticas contables, van a estar referidas al sistema de registración, al medio de registración, al plan de cuenta, los métodos de costeo, los costos, los centros de información y el sistema de archivos. Estas generales no las podemos identificar
con un elemento específico, con un subsistema específico, ¿sí? Sino que atañen a toda la organización y a todo el sistema de información contable. En cambio, las particulares son específicas dentro de cada subsistema, ¿sí? Esto es lo que nos va a permitir a nosotros identificar entre unas y otras, ¿sí? Específicamente sobre cuentas, sobre el plan de cuentas, pero siempre relacionados con un subsistema en particular. Bien, como decíamos, se plasman en esos manuales de procedimiento. Bien, entonces vamos al ejercicio 13.3, ¿sí? En el enunciado nos dan las características del ente, ¿sí? La empresa implementa el sistema de registración directo mediante el procesamiento electrónico de datos, ¿sí? Ahí ya tenemos una pauta, ¿sí? En cómo es el sistema de registración. Utiliza centros de información clasificados de acuerdo a su función de comercialización, administración y fabricación, ¿sí? Otra pauta. La gerencia de la empresa ha propuesto una serie de políticas contables, pero de manera desordenada, por lo cual será necesario que usted proceda a ordenar las políticas particulares, determinando qué elementos del SIC afectan, ¿sí? Y en su caso de corresponder a una política contable general, proceda a fundamentar. Deberá además analizar el procedimiento de control interno implementado por la empresa y, en el caso que considere conveniente, sugiere algunos cambios respecto de las normas de control interno. La primera nos dice específicamente lo siguiente: la documentación vinculada a bienes inmuebles, inmuebles registrables, ¿sí? Acá en esta redacción ya nos damos la pauta de que está abarcando no a todo el sistema de información contable, sino a un subsistema específico. Serán archivadas de manera separada por cada bien. Al resto de los bienes se los agrupará en archivos divididos por área funcional de la empresa, es decir, aquellos que están relacionados con la administración, comercialización y fabricación. Bien, entonces estamos en presencia de una política contable, ¿sí? Porque no solamente estamos identificando que abarca a un subsistema en particular en activos fijos, ¿sí? Sino que también podemos identificar claramente de que estamos hablando de registros, es decir, toca un elemento del SIC, por tanto es una política contable, ¿sí? Y toca un elemento del SIC particular, ¿sí? El archivo de los bienes de uso inmuebles registrables. Bien, así vamos a ir haciendo con cada uno de los enunciados. La segunda nos dice: se utilizará procesamiento electrónico de datos, ¿sí? Acá no nos está haciendo referencia a un subsistema en particular, sino que ese medio de registración, ¿sí?, va a ser utilizado en todo el sistema de información contable, ¿sí? Por tanto, decimos que es una política general. Bien, luego más adelante vamos a hacer una aclaración o una fundamentación para lo que les quede mejor. Elementos del SIC que toca: los medios de registración. Bien, la siguiente: semestralmente el responsable del sector contable emitirá un informe con destino a la gerencia, donde se detallen las altas, las bajas, las depreciaciones del periodo, las depreciaciones acumuladas, el saldo residual contable, de manera comparativa con los periodos semestrales inmediatos anteriores. Bien, en este caso estamos identificando dentro de la palabra informes la presencia de uno de los elementos del SIC, ¿sí? Entonces, no solamente abarca, es contable porque toca uno de los elementos del SIC, sino que también se refiere a una política contable particular, ¿sí? Dice que el responsable del sector contable emitirá, ¿sí?, un informe con destino a la gerencia. Bien, ¿de qué particularmente?
de las altas, de las bajas, de las depreciaciones, ya sea las acumuladas, las del periodo, el saldo residual y demás. Bien. La siguiente dice: los bienes de uso de la empresa serán reflejados contablemente a través de cuentas colectivas, ¿sí? ¿Toca alguno de los elementos del SIC hasta acá? Sí, tenemos identificado de que está hablando específicamente de las cuentas, ¿sí? Entonces, al tocar uno de los elementos del SIC, ¿sí? Estaríamos en presencia de una política contable. Bien, ahora dice que los bienes de uso de la empresa serán reflejados contablemente a través de cuentas colectivas, ¿sí? Inmuebles, rodados, instalaciones, muebles y útiles, herramientas mayores, divididas por área funcional de la empresa: comercialización y administración, fabricación. Bien, específicamente está hablando de, en el caso del plan de cuentas, cómo va a estar diseñado para el subsistema de bienes de uso, de activos fijos, perdón. Una vez al mes se procederá a realizar un control del saldo del libro mayor, ¿sí? de cuentas patrimoniales de bienes de uso y sus regularizadoras, lo que se cotejará con el saldo residual contable expresado en las planillas de depreciaciones del activo fijo. Las diferencias serán informadas al responsable del departamento contable. Bien, nuevamente tenemos identificado de que están tocando en la redacción algunos de los elementos del SIC, en particular el tema de controles. Bien, entonces no solamente estamos en presencia de una política contable particular, sino que tenemos también identificado cuál es específicamente el elemento del SIC al que está relacionado. La siguiente dice: la empresa utilizará como registros contables, además de los libros obligatorios, registros auxiliares habilitados por sucursal. Bien, la empresa utilizará registros contables, ¿sí? Específicamente ya nos está diciendo que está tocando, digamos, cuál es el elemento del SIC, ¿sí? que estaría abarcando. En este caso, los registros. Los registros, ¿podemos identificarlo con un subsistema en particular? En la redacción de esta política contable, no. Por lo tanto, de alguna manera, los registros estarían abarcando a todo el sistema de información contable. Por lo tanto, estamos en presencia de una política contable general. ¿Bien? Respecto de esta, que es política contable general, y la anterior que habíamos clasificado como política contable general, ¿sí? Decimos de que en la fundamentación, para que les quede mejor, los registros contables, al igual que los medios de registración contable adoptados por la empresa, constituyen elementos contables que forman parte de las políticas generales de una empresa. Es la fundamentación de esas dos llamaditas que tiene el cuadro. Bien. Respecto del procedimiento de control, la empresa utiliza, en función de lo que está establecido en el enunciado del ejercicio, establece que una vez al mes procederá a realizar un control de los saldos del libro mayor, ¿sí? cotejándolos con el saldo residual contable expresado en las planillas de depreciaciones del activo fijo. Bien. Luego nos dice de que las diferencias serán informadas al responsable. Una de las recomendaciones que se le puede hacer a la empresa es pedirles o sugerirles que realice un control permanente con una periodicidad quizás menor, ¿sí? en el menor tiempo, un control bimestral, ya sea trimestral, acerca de la existencia y la evaluación de los bienes de uso. ¿Bien? Mediante inspecciones oculares, y acá estaríamos específicamente determinando el cómo, ¿sí? Por eso estamos
frente a un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento de control interno, ¿bien? Estaríamos diciendo cómo vamos a hacer ese procedimiento, mediante inspecciones oculares, verificaciones técnicas. Este control físico de inventarios puede estar a cargo del Departamento de Administración y le permitirá a la empresa conocer acerca del estado de conservación, la intensidad del uso, el sistema, la situación documental de todos y cada uno de los bienes. ¿Bien? Hasta acá hemos resuelto los dos puntos a tener en cuenta y la manera en que nosotros debemos clasificar las políticas contables, ya sean de carácter general o de carácter particular. Lo que tenemos que tener siempre presente es, si toca algún elemento del SIC, estaríamos en presencia de una política contable. De lo contrario, será operativa. ¿Bien? Si es una política contable, debemos diferenciarla en aquellas que son generales, es decir, abarcan a todos los subsistemas, o aquellas que se identifican solamente con un sistema en particular. ¿Bien? Espero que haya sido lo más explicativa posible para que ustedes puedan entender la diferenciación. Ante cualquier duda, tienen los canales para consulta. Que tengan muy buenas tardes.